Amén. Amén. Hemos aprendido en esta serie a edificar, ¿con qué se acuerdan? A edificar con la oración. El primer tema que tomamos, ¿verdad? Nehemías edificó los muros de Jerusalén con oración, llevó al pueblo a orar. Edificó con planificación, planificó lo que iba a hacer, planificó. Con motivación, motivó al pueblo, todos salieron a construir, desde los líderes grandes, mayores, jóvenes, y todos salieron a construir, todos se unieron porque hubo motivación. Con trabajo en equipo, cada uno tenía su labor y cada uno hacía labor, era un trabajo en equipo. Edificaron en medio ¿de qué? De la oposición externa. Hubo oposición, vinieron gente de los externos a querer desanimarlos, a querer parar la obra. Ellos también edificaron en medio de, como lo dijeron, problemas, pero problemas internos. Nunca faltan los problemas internos también. Pero ellos continuaron edificando en medio de los problemas internos. También vimos que hay que edificar en medio de peligros. Edificaron con perseverancia. Mantuvieron el avance. Pero también vimos la semana pasada que edificaron renovándose espiritualmente. La semana pasada. No podemos dejar de renovarnos espiritualmente. Hoy terminaremos la serie con el tema edifiquemos, pero también cuidando nuestras prioridades. Amados, amigos, no dejemos que lo urgente ocupe el lugar de lo importante. ¿Me escucháis? No permitamos que lo urgente ocupe en nuestra vida el lugar de lo importante. Porque muchas veces lo urgente desplaza nuestras verdaderas prioridades. Y nos acostumbramos a vivir de lo urgente, de lo inmediato, de lo que se presenta, y hacemos esto, y puede ocurrir también en la iglesia, que hacemos esto, hacemos el otro, y atendemos lo urgente o lo inmediato. ¿Por qué ocurre esto en nuestra vida familiar, personal, en la iglesia? Ocurre porque no hemos establecido nuestras prioridades. Cuando no establecemos nuestras prioridades, entonces lo urgente ocupa el lugar de nuestra prioridad. Conversaba con un líder que me decía que había descuidado su vida espiritual porque había descuidado lo primero. Y así es, cuando comenzamos a descuidar lo primero, luego vamos descuidando nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, nuestra vida económica. Cuando descuidamos nuestras prioridades. Amados hermanos, amigos, necesitamos luchar para mantener nuestras prioridades. Jóvenes, eso también es una disciplina. Luchar para mantener las prioridades. Me encanta Nehemías. Me encanta Nehemías porque fue un hombre que sabía cuáles eran sus prioridades. Y es un hombre que guió al pueblo para poner como primero lo primero. Este es un hombre de Dios que guió al pueblo del Señor a poner como primero lo primero. Y yo oraba al Señor, decía: Señor, que aprendamos a poner lo primero, nuestras prioridades. ¿Qué hace Nehemías? Nehemías junta a todo el pueblo, el capítulo 9 y el capítulo 10, que es extenso, junta a todo el pueblo. Nehemías 9:38 dice así: a causa después de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, ¿y qué dicen? Y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas, por nuestros sacerdotes. Los líderes comienzan a hacer compromiso, escriben sus prioridades. Documentan sus prioridades. Determinaron hacer las cosas según su importancia y no según la urgencia. Y es más, escribieron ello para mantener sus prioridades. En este largo capítulo del versículo 10, vemos cómo ellos derraman sus almas, derraman sus corazones delante de Dios
para declarar su dependencia a Dios. Por eso que escriben sus prioridades. Recordad, amados, ellos venían de Babilonia. Un tiempo fueron cautivos, otro tiempo ya fueron libres, pero habían adquirido costumbres paganas. Por eso que era vital establecer prioridades. Queridos jóvenes, queridos hermanos, cuando comenzamos nuestra vida cristiana, es importante determinar nuestras prioridades. Porque muchas veces las costumbres del mundo pueden seguir arrastrándose y perseguirnos hasta la iglesia. Queridos líderes, es vital que determines tus prioridades siempre. No las olvides. Hoy yo te quiero animarte a escribir estas prioridades. No solamente las escribas, guárdalas en tu mente y en tu corazón. Querido líder, las prioridades son vitales. Y este compromiso que lo hicieron por escrito. Lo hicieron por escrito. Estas prioridades, amados hermanos, lo hicieron por escrito. De esta forma estaban declarando su dependencia a Dios. De esta forma estaban diciendo: Señor, vamos a cumplir nuestras promesas. Señor, vamos a mantener estas prioridades. Señor, nunca nos olvidaremos de estas prioridades. Y es nuestro deseo, amados hermanos, que nunca nos olvidemos de las prioridades que el pueblo de Dios estableció en este capítulo de Nehemías. ¿Cuáles fueron? ¿Qué prioridades establecieron? La primera prioridad, la prioridad de vivir diferente. La prioridad de vivir diferente. Miren lo que ocurre, Nehemías 10:28. Que leyó Fernando André. Dice: todos los demás, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo. Ya vimos que los líderes estaban firmando, pero todos los demás, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas, y todos los que tenían uso de razón. Mira, se habían separado de los pueblos paganos. Este grupo que estaba haciendo su compromiso había determinado vivir de manera diferente. Amados hermanos, la iglesia está llamada a ser diferente. Tenemos que ser diferente. No nos importa si cualquier otra persona del mundo vive de conformidad a nuestros principios. Lo que importa es que nosotros sí vamos a vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra forma de vivir, diferente al mundo. Por ello lo escribieron, por ello lo firmaron, dejando constancia que se habían separado del mundo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si todos hacían de una forma y la palabra de Dios me dice de otra forma, ellos iban a hacerlo de otra forma. Diferentes. En otro tiempo habían sido infieles a Dios, siguiendo las enseñanzas paganas del mundo. Pero ahora habían decidido vivir de manera diferente. Como diríamos hoy, contracorriente. Si el mundo apunta a una dirección, voy en la dirección que Dios me dice, y esta puede ser en contra de la corriente de este mundo. Y esto también lo dijo Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 4. Miren cómo lo dice Santiago, muy directo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Os dais cuenta? Dios nos llama a ser diferentes, no a vivir conforme lo que dice el mundo. Y cuando la palabra de Dios dice mundo, ojo que no se refiere necesariamente a las personas, pero sí se refiere al sistema de este mundo y a las personas que guían, que viven de acuerdo a este sistema.
Porque Dios ama a las personas. Dios ama al mundo, a las personas, pero no al sistema. El sistema está hecho para ir en contra de Dios. Entonces no podemos vivir de acuerdo a los principios de este mundo. Los principios que resaltan la impureza, el asesinato, la inmoralidad, la mentira, las borracheras, la falta de amor, el egoísmo. No podemos vivir de acuerdo a ese sistema. Tenemos que ser jóvenes, tenemos que ser diferentes. Diferentes. Alejarnos de las costumbres mundanas. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué debemos ser diferentes? ¿Hay otro motivo, pastor? Sí. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, miren lo que dice el apóstol Pablo. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué dice? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Luego leemos el versículo 2, ¿vale? Pero dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, con decisión. Quiero que mis manos sean santas, quiero que mis labios sean santos, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestra vida debe agradar a Dios. ¿Ese qué es? ¿Ese qué es? ¿Eso qué es? Nuestro culto racional. Me acuerdo una vez Daniel dijo, la semana pasada que dirigía, que debemos cantar con razón. Y no solamente eso, nuestra vida de adoración viene desde la casa. Y aquí venimos a adorar a Dios, pero como resultado de nuestra decisión de vivir adorando a Dios con nuestra vida. Nuestro culto racional no es solamente cantar, es vivir para Dios. Amén. El pueblo de Dios debe decidir vivir diferente. Vivir diferente. Nuestros cuerpos deben ser ofrenda a Dios. Una ofrenda viva, eficaz, consciente, santa, pura, agradable a Dios. Eso decidió el pueblo, ser diferente. Ojo que en ese momento ellos estaban saliendo de las ruinas. El mundo en ese tiempo tenía edificios grandes, Babilonia grande, avanzados. Ellos estaban en ruinas. El mundo tenía más cultura, más esplendor. Pero eso no les interesó. Ellos decidieron ser diferentes. A veces el mundo nos puede impresionar. La cultura del mundo nos puede impresionar. Pero eso no nos debe cambiar. El pueblo de Dios debe ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Como para que todos nos animemos. Dile al que está a tu costado, sé diferente. Sé diferente. Ahí está, sé diferente. Animémonos a ser diferentes. Y si alguien se quiere dormir, este es el momento de decirle, sé diferente y no te vayas no te venza, ¿vale? Muy bien. Segunda prioridad. La prioridad de obedecer la palabra de Dios. Mi amado hermano, mi amado líder, mi amado servidor, amigos, la segunda prioridad que debe tener un creyente es la prioridad de obedecer la palabra de Dios frente a todo. Frente a lo que te digan, frente a tus amigos, aún los padres. Porque bien dice la Biblia, les ha enseñado que debemos obedecer a los padres, pero si va algo en contra de la palabra de Dios, la prioridad es la palabra de Dios. Frente a todo, cualquier autoridad espiritual, académica, legal, la prioridad es obedecer
la palabra de Dios. Y el pueblo hizo este compromiso. Miren el versículo 29. Se unieron a sus parientes y dice, y se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios le había dado por medio de su servidor Moisés y a obedecer algunos mandamientos. Todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. Ellos decidieron obedecer la palabra de Dios, amado líder, amado servidor, amado hermano, amigo. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Tu prioridad no es ser fiel a tus amigos. Tu prioridad no es ser fiel a las mentiras. Tu prioridad no es ser fiel a tu familia. Tu prioridad es ser fiel a la palabra de Dios. Por eso Jesús decía, por mi causa os odiarán. Familia, hermanos, amigos. Muchas veces ocurre así. Muchas veces tu familia está en contra tuya. Pero mi amado hermano, si tu prioridad es obedecer la palabra de Dios y lo estás haciendo bien. Luego lo reconocerán. Luego te agradecerán. Luego te pedirán consejos. Porque te ven diferente obedeciendo la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor, es vital que obedezcamos la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Sabes? Salomón decía en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. En otras palabras, lo que está en nuestra mente, ¿qué guía? Nuestro corazón, nuestras acciones. Nuestra mente determina quiénes somos. ¿Sí o no? Nuestra mente determina quiénes somos, lo que hacemos. Y escuchadme, queridos jóvenes y amados hermanos. Si llenamos nuestra mente de la basura que el mundo ofrece, ¿cómo pensaremos? ¿Cómo actuaremos? ¿Por qué? Porque la mente es el centro de operaciones que dirige nuestros pensamientos, que dirige nuestras emociones, que dirige nuestras decisiones y que dirige nuestras acciones. Nosotros primero pensamos, luego sentimos y finalmente tomamos una decisión mental que nos lleva a la acción en la práctica. Y muchos de nosotros no tenemos conciencia de lo importante del papel que juega la mente en nuestras emociones y nuestras decisiones. Dios colocó este órgano para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento intelectual, para aún nuestro crecimiento económico. Ha sido así desde Adán hasta hoy. Gracias a la mente se han hecho grandes descubrimientos científicos, sociales, económicos que han cambiado de la vida de la humanidad. Pero también, lamentablemente, ha sido a través de este órgano que se han tomado las peores decisiones que ha traído mucho dolor en el mundo. Guerras, asesinatos, adulterios, robos, secuestros, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el creyente debe cuidar su mente y debe llenar su mente, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a leer el segundo versículo, el versículo 2 de Romanos 12, que quedó pendiente. No conforméis a este siglo, sino que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que todo creyente debe aspirar a cambiar su mente. Nuestra mente debe cambiar. Y cuando cambia nuestra mente, cambia nuestra conducta. Se produce una transformación interna y una transformación externa. Cuando cambiamos nuestra mente, cuando nuestra mente se adapta y busca la palabra de Dios. Si queremos que nuestra vida cambie, debemos leer la palabra de Dios y debemos obedecerla. La palabra de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para renovarnos. La palabra de Dios no es como cualquier otro libro. Tú lees cualquier otro libro y te anima,
te estimula, te hace pensar. Pero cuando tú lees la palabra de Dios es el instrumento que utiliza el Espíritu Santo para trabajar en tu corazón, para trabajar en tu mente, para cambiar tu manera de vivir. Lo que hace el Espíritu Santo es reemplazar lo que hemos venido aprendiendo en el mundo y lo reemplaza por las verdades de la palabra de Dios. Lo que hace el Espíritu Santo es tomar la palabra de Dios y enseñarte que antes lo que tú le llamabas bueno, no es bueno de pronto de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que el mundo le llama bueno no es bueno y lo que llama malo no es malo. La palabra de Dios es lo único que transforma nuestra mente. Porque solamente es la autoridad de la palabra. Cuando la palabra de Dios dice que algo es bueno, entonces es. Y si es malo, entonces es malo. Si la Biblia dice que la mentira es pecado y que el padre de la mentira es Satanás, ¿la mentira es buena? Así la disfraces. Así la disfraces. Así la disfraces. Nuestra norma debe ser la palabra de Dios. Nuestra prioridad debe ser obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tercera prioridad. Amén. Voy a la tercera prioridad. Tercera prioridad. La prioridad de cuidar nuestros hogares. La prioridad de cuidar nuestros hogares. Miren lo que dice el versículo 30. Además, dice Nehemías, todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. Ellos entendían que era importante cuidar sus hogares. Los pueblos del alrededor eran tremendamente paganos y ellos tenían que cuidar a sus hijos. Ellos no dijeron, ¿sabes? No me interesa lo que hagas. Tú tienes tu edad. Así que tú mira lo que tú hagas. Yo me encojo de hombros, yo bostezo y ¿sabes qué? Es tu problema. No. Los padres dijimos, vamos a cuidar a nuestros hijos. Vamos a cuidar a nuestras hijas. Mi amado hermano, querido líder, tu prioridad es tu hogar. Debemos guiar nuestro hogar. Amados hogares, familias, quiero animaros a buscar a Dios juntos, a no olvidarse del culto familiar, del devocional familiar, de orar juntos en familia, de leer la palabra juntos en familia. Si ya hay más de un creyente en un hogar, se puede hacer. Se puede hacer. Y si tú eres el único creyente, tú le dices a tu padre, a tu madre, madre, padre, ¿me permiten un momento? Quiero orar por vosotros. Y oras por tus padres. De repente eres el único creyente. Pero debemos cuidar nuestros hogares. Y si acá hay padres y madres, oren juntos un día a la semana por lo menos. Compartan la palabra, lean una porción de la Biblia. Pero yo quiero animaros aquí, amados líderes, servidores, amigos, a tener como prioridad nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Creo que bajó los amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Nuestro hogar, tenemos que cuidar nuestro hogar. El mundo ataca nuestro hogar. Un predicador decía, cuando la moral de una nación está bajo presión, el hogar es el primero que sufre. El hogar es la unidad básica de la sociedad y una nación solo es tan fuerte como lo sean sus hogares. Por eso que tenemos naciones débiles. Atacan los hogares, se desintegran los hogares. Y amado hermano, líder, mi amigo, nuestro hogar es una prioridad, una prioridad. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 9. Miren, dice lo que dice Moisés. Dios decía a través de Moisés. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, queridos padres. La prioridad es nuestro hogar. Tenemos que cuidar primeramente nuestro corazón. Nuestro corazón. Tienen que estar sobre nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Compartir la palabra de Dios. Enseñar en cada momento. Aún dice versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, en las puertas. Ahora es más sencillo, pones un cuadro. Pero la palabra de Dios hay que enseñarla, queridos padres. Pero primero, tiene que estar sobre nuestro corazón de los padres. Cuán importante es cuidar nuestra vida espiritual, nuestro tiempo a sola con Dios. Si cuidamos nuestra vida, podemos cuidarla de nuestra familia. Si descuidamos nuestra vida espiritual, ¿qué ocurre? Descuidamos a nuestra familia. Así de sencillo. Descuidamos a nuestra familia. Queridos padres, nuestra responsabilidad es instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios. Y se las tenemos que repetir. ¿Qué es repetir? No una vez. Ya se lo enseñé una vez. No, se lo tienes que volver a decir. Y luego lo vuelves a decir. Hay que repetirlas constantemente. Y ahora ya más sencillo también. Porque tú puedes repetirla a través de la música. A través de libros. Reuniones familiares, leyendo la Biblia juntos. Pero escuchadme, queridos, amados padres, la principal enseñanza debe ser vivencial. Vivencial. Con el ejemplo en la casa. Por eso dice, y andando por el camino. Tenemos que dar el ejemplo, andando por el camino, al acostarnos, cuando nos levantamos. Ellos nos ven desde que nos levantamos, cuando nos acostamos. Allí está nuestro ejemplo. Cada segundo, cada minuto de nuestra vida debe ser ejemplo y debemos guiar a nuestros hijos a Dios. Siempre, siempre, siempre. Nuestros hijos deben seguir nuestro ejemplo. Para que la palabra de Dios impregne en sus vidas, en sus corazones. Pero lo contrario también es verdad. Lo contrario también es verdad. Si nuestros hijos se alejan de Dios, es porque lamentablemente pueden ver a sus padres hablar de Dios, pero no vivir para Dios. Cuidado, querido padre. Cuidado. Tenemos que hablar y vivir para Dios. Amén. La palabra no satura, mi amado querido padre. No pienses así. Hay uno que dice, no, pero hay mucha palabra, mucha. No, la palabra no satura. Tú constantemente enseñas la palabra. El mal ejemplo malogra las enseñanzas. La palabra no satura. Así que no dejes de enseñarle la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Un trabajo para todos nosotros, amados padres. Cuarta prioridad. A ver, vamos a ver. Primera prioridad, ¿cuál es? Vivir diferentes. Segunda prioridad, obedecer la palabra de Dios. Tercera prioridad, cuidar nuestros hogares. Debemos cuidar nuestros hogares. Cuidemos nuestros hogares. Cuarta prioridad. La prioridad de trabajar con integridad. La prioridad de trabajar con integridad. Miren lo que dice el pueblo. Nehemías 10, versículo 31. También prometimos que si la gente del país venía en sábado
o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o alguna otra clase de víveres, nosotros no les compraríamos nada. Prometimos asimismo que en el 7º año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda deuda. ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios? Quiere que sus negocios vivan de la manera que establecía la palabra de Dios. Sus negocios, en otras palabras, se iban a cerrar el día de reposo. Ellos habían decidido vivir íntegros en los negocios. Ellos iban a decir, día de reposo no abrimos, mañana los atenderemos. Integridad en los negocios. Amado hermano, escúchame bien. De pronto, ahora que tenemos culto los domingos por las tardes, antes teníamos por las mañanas cuando estábamos en otro local, puedes pensar que de pronto solamente estas 2 horas son para Dios. Pero permíteme decirte, amado hermano, con mucho amor, estás equivocado. Estás equivocado. El domingo que celebramos la resurrección de Cristo es un día para el Señor. El día es para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es este momento nada más. Miren lo que dice la palabra de Dios, Isaías 58, versículos 13 y 14. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable. Dice, al pueblo le decía, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, dice el Señor, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, ¿qué dice? Entonces te deleitarás en Jehová. Siempre es bueno que por lo menos un día descansemos, renovemos fuerzas físicas perdidas. Pero el día de reposo no es solamente renovar fuerzas físicas, sino también implica algo más hermoso, entender que ese día es para Jehová nuestro Dios. Es para Jehová nuestro Dios. Esto implica adorar a Dios como debe ser adorado todo el día de manera especial. Es una pausa para escuchar, meditar y dejar que Dios obre en nuestras vidas. Por eso el profeta lo llama delicia, santo, glorioso de Jehová. Mi amado hermano, en otras palabras, el día de reposo es un día de descanso y adoración. Todo el día. Lo pasas en familia, compartes en familia, oras en familia, ríen en familia. Descansas y adoras a Dios. Tenemos que santificar este día, apartarlo para Dios de manera voluntaria, de manera consciente, para adorar a Dios, para servirle. Amén. Es por eso que no se dedicaban a sus negocios. Querían ser íntegros para Dios en sus negocios. Mi amado hermano, ten cuidado con ese pensamiento que puede entrar a tu mente. Ese pensamiento divisorio que uno dice, separa la iglesia con tu vida secular. ¿Dónde tenemos que ser cristianos? En los dos. En los dos. Ten cuidado. Ese pensamiento que no es bíblico venga a tu mente. Tú debes ser cristiano, tú debes vivir para Dios en tu trabajo y en la iglesia. Tú no puedes decir yo soy cristiano aquí no miento, pero miento en el trabajo, pero miento en mis estudios, pero copio los exámenes, hago mis tareas, las presento tarde, quiero engañar a mis profesores. No estudio y suspendo. No. Tú tienes que ser íntegro en el trabajo, en los estudios.
Ellos decidieron ser íntegros en todo para el Señor. Tú no puedes pensar que acá, qué lindo, acá son cristianos, somos todos lindos cristianos. Pero de pronto en el mundo, yo una vez les conté a los jóvenes, una vez había un joven, muy lindo el joven, no acá en otro país, que donde era pastor, y era muy lindo el joven, bien colaborador, bien amable. Y una vez fui a visitarlo a su casa. Y estaba buscando su casa porque me había como perdido. Y a veces también algo que pregunto en el barrio por el joven para saber si lo conocía, ¿no? Y le pregunto a unos chicos que estaban ahí, oye, ¿ustedes conocen digo el nombre, ¿no? Voy a poner un nombre cualquiera, a Miguel. Bueno, no todos hay nombre, pero no eres tú. A Miguel, digo, porque no. Miguel. Y no puedo decir lo que dijeron. Pero lo mencionaron como el maligno. ¡A él! Sí, ahí, me dijeron. Ya llego a la casa, hablo con él, digo, oye, ¿por qué te dicen así a ti? No, pastor, es mi vida antigua, entonces por eso me dicen así. ¿Qué, pero tú ya no saben que eres cristiano? No, todavía no. Si fuera su trabajo yo y preguntara, ¿conocen a Daniel? ¿Qué me dirían? Si fuera al colegio, ¿conocen a María? Si preguntase a los profesores en el barrio, ¿qué dirían? Ahora piensa, si te preguntase Dios, ¿eres íntegro en el trabajo? ¿Eres íntegro en los estudios? ¿Eres íntegro en tus tareas, en tus pruebas? ¿Eres íntegro como trabajas? ¿No robas tus horas? Estamos llamados a ser íntegros en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en todo lugar. No hagas esa división, mi amado hermano. Por favor, no lo hagas. No es de Dios. Nuestra prioridad es ser íntegro en lo laboral, en lo académico, en la sociedad. ¿Amén? Amén. Quinta y última. Y quiero que todos pongan atención, por favor, mis amados hermanos. Estamos en la quinta prioridad. Esto lo enseña la palabra de Dios. La quinta prioridad, ya lo puse. La quinta prioridad es la prioridad de dar para la obra de Dios. ¿Que sí, pastor, también? Sí. Ellos también lo establecieron como prioridad. Miren lo que dice el versículo 32 y 38. Además, dice, nos impusimos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Era un adicional. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo. Ellos daban su diezmo y aparte se impusieron dar una contribución adicional de 4 gramos de plata. ¿Qué entendían ellos? ¿Cuál era su prioridad? Entendían que debían dar para la obra de Dios. Pastor, ¿cómo es eso de dar? Si mi dinero es para mí, mi dinero son para atenderme yo. Tengo que comprarme mis cosas, pastor. ¿Por qué tendría que dar a la obra de Dios? Para comenzar, como iglesia no pedimos nada, ¿vale? Yo te enseño lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice que tenemos que dar para la obra de Dios los creyentes, los que son creyentes, los que han entregado su decisión, han tomado una decisión por Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en 1 Crónicas 29:11, decía David, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Pregunto, ¿quién es el dueño de todo?
Dios es el dueño de todo. Dios es el propietario de todo. Él lo creó todo y por lo tanto tiene todo derecho sobre su creación. Él lo diría a través del profeta Ageo: mío es el oro, mío es la plata. Dios es dueño de toda la tierra. Por tanto, cuando reconocemos que todo es de Dios, ¿qué ocurre? Cuando reconocemos que todo es de Dios, comenzamos a vivir libres del apego a lo material. Porque entiendo que esta chaqueta, que está bonita, me la han regalado, es de Dios. Que todo lo que tengo es de Dios. Entiendo que todo le pertenece a Dios. Nada de lo que tengo es mío, es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen coche? ¿Pueden levantar la mano los que tienen coche? No, el coche no es de vosotros. El coche es de Dios. Algunos no levantaron la mano, muy bien. El coche es de Dios. Pero a veces es mío y no lo toquen. Súbanse, un momento antes que tú subas voy a poner trapos encima para que no se manche, porque ese coche es mío, no quiero que nadie lo toque. Es mi coche y si está lloviendo no lo saco. Está lloviendo. Hay gente así, se ríen pero suena, pero hay gente así. Pero cuando uno entiende que es de Dios, es de Dios. Los jóvenes saben, los jóvenes si entran, me mojan el coche, no se limpian los zapatos, pero no importa ya. Es de Dios. Porque entiendo que es de Dios. Pero hay personas que no aman lo material y cuidan en demasía. Hay que cuidar, pero en demasía lo material. Cuidado, mi amado hermano. Todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Cuando entendemos que todo le pertenece a Dios, entonces ya no nos apegamos a lo material. Ya no vivimos para lo material. Hoy tenemos, mañana no podemos tener y estamos tranquilos porque todo le pertenece a Dios. ¿Qué más dice David en 1 Crónicas, versículo 12 ahora? Él dice: las riquezas y la gloria, ¿de dónde proceden? Proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. En otras palabras, David estaba diciendo: Dios, tú tienes control de todo. No solamente tú eres dueño de todo, tú tienes control de todo. Pero a veces no queremos dar porque estamos preocupados por el futuro. Se acerca fin de mes. Hay que pagar el alquiler del piso. Falta dinero. Y encima se ha venido otro bebé. Otra boca. ¿Qué voy a hacer? Pero cuando entendemos que Dios tiene el control de todo, ¿dónde pongo mi confianza? En Dios, mi confianza está en Dios y tengo paz de Dios porque mi confianza no está en las circunstancias de la vida, mis circunstancias están en Dios. Soy libre porque mi confianza está en Dios. Hoy puedo tener menos, mañana puedo tener más, no interesa. Lo que interesa es que mi confianza está en Dios. Por eso que sigue diciendo el pasaje de 1 Crónicas 29, ahora 13 y 14. Ahora pues, cuando yo entiendo que Dios es dueño de todo y que Dios tiene el control de todo, ahora pues Dios, ¿nosotros qué hacemos? Te alabamos, loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos.
El pueblo había dado voluntariamente oro, plata, piedras preciosas, madera, mármol, entre otras cosas. Pero lo daba porque reconocía que todo era de Dios y lo daba en adoración. No lo daba, ay bueno, pues ya justo al momento de las ofrendas. Mejor me voy a lavar un momento. No, lo daba con alegría. Era para la casa del Señor. Por eso que David dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso damos. ¿De quién es tu remuneración? Ahora sí, ¿no? Jehová Jireh. Jehová Jireh. Jehová Jireh. Amén. Jehová Jireh significa Jehová es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Todo lo que tenemos viene de Él. Él nos puede proveer a través del trabajo. Él nos puede proveer a través del esposo o de la esposa. Él nos puede proveer usando otras personas. Él nos provee. Él es nuestro proveedor. Por eso, mi amado hermano, cuando uno entiende ello, puede ofrendar a Dios, puede dar a Dios. Pero cuando tu confianza no está en Dios, entonces retienes. No le das a Dios porque no es tu prioridad. Tu prioridad eres tú. Mi prioridad es mi piso. Mi prioridad es mi vida. Pero, amado hermano, la prioridad es Dios. Es Dios. Y será tu prioridad cuando tu confianza esté en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mi amado hermano, todo el pueblo hizo este compromiso, estas 5 prioridades. Y Nehemías es un ejemplo, mi amado hermano. Yo oraba al Señor y decía, Dios, qué gran ejemplo Nehemías para mí en primer lugar como líder. Y yo, Señor, permíteme guiar a tu iglesia en estas 5 prioridades. Yo quiero dirigirme en primer lugar a nuestros líderes. Querido líder, no te olvides de estas 5 prioridades por nada. Guárdalos en tu corazón, repítelos siempre. Querido hermano, querido amigo, querido servidor, son prioridades para Dios, para Dios. Para Dios. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Y déjame decirte que no hay mayor gozo que vivir para Dios. Si tú quieres vivir en los afanes de este mundo, como decía Eclesiastés, en los afanes, en tener más dinero, en acumular más dinero, en acumular más conocimiento, en acumular más cosas, en llenar tu cuenta bancaria, en tener más y más y más y más. ¿Qué decía Eclesiastés? Todo es vano, vanidad. Todo es vano. Porque Salomón dice, yo junté todo el dinero y todo el conocimiento y eso es vano, vanidad de vanidades. Eso no llena el corazón. Lo único que llena tu corazón es Jesucristo. Amigo que nos visitas, solamente Jesús puede llenar tu corazón, puede llenar tu vida si tú entregas tu corazón a Dios. Él quiere ser tu Dios, tu proveedor. Él quiere que pongas tu confianza en Él. Y Él pondrá su Espíritu Santo para guiarte cada día de tu vida. En Él encontramos propósito. No hay mayor gozo que vivir para Cristo. Querido amigo, vive para Cristo. Es el mayor gozo que puedes experimentar. Cierra tus ojos por un momento. Vamos a terminar orando. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana
Nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos que estés aquí. Te esperamos.